Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 4 de julio, viernes de la semana 13 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del libro del Génesis. Leemos el capítulo 23, versículos 1 al 4 y 19, y capítulo 24, versículos 1 al 8 y 62 al 67. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: «Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme una propiedad, un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa». Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: «Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos, con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac». El criado le dijo: «Y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste?». Respondió Abraham: «No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo». El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jai Roí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: «¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros?». El criado le respondió: «Ese es mi señor». Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara su madre y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del libro del Génesis, vemos lo que ocurre tras la muerte de Sara, la esposa de Abraham y la madre de Isaac, y después de la muerte de Abraham. Primera cosa importantísima en lo que tenemos que reparar: ese duelo que realiza Abraham. Abraham lloró e hizo duelo por ella, por la muerte de su esposa. ¿Por qué esto nos sirve para reflexionar, para meditar? Bueno, en primer lugar, porque tenemos que darnos cuenta de que siempre la muerte de nuestros seres queridos, ¿qué va a requerir de nosotros? El duelo, el llanto. No podemos pretender que la muerte no nos entristezca. Hay que tener mucho cuidado con ciertas actitudes en las cuales se quiere dejar la muerte como si no fuera importante. No, yo sé que está mejor y que no sé qué. Sí, claro, por supuesto, nosotros tenemos fe y esperanza de que si una persona ha muerto en la gracia de Dios, gozará de esa visión beatífica del Señor,
y alcanzará la salvación. Pero ese no es el motivo de nuestra pena. El motivo de nuestra pena es que esa persona ya no está con nosotros. Confundirse en ese sentido puede llevar a muy profundos malestares y a muy profundas maneras de malvivir nuestra existencia. El duelo, el llanto, el sufrimiento son necesarios y tienen un tiempo. Cuando terminó el tiempo de duelo, Abraham se levantó. Cuando termina el tiempo del duelo, significa que la pena se nos va a ir. No, la pena se va transformando y se va viviendo de distintas maneras. Yo nunca tengo por qué dejar de sentir pena por la ausencia de un ser querido. No es una pena que desaparece, es una pena que se transforma y que lógicamente no tiene por qué ya manifestarse de manera externa como al inicio. Pero lógicamente que voy guardando esos dolores en mi corazón y no hay que rechazarlos. Cuando pretendemos rechazar los dolores, cuando pretendemos rechazar los sufrimientos, nunca encontramos verdaderamente el camino de Cristo. Abraham, en segundo lugar, pide a los dueños del territorio, ya que él era un forastero, pide a los hititas que le den en propiedad un sepulcro. Para poder sepultar a su esposa, no en un lugar que no le pertenece, sino en algún rinconcito que le pertenezca a él. Esta es la primera posesión de Abraham en esa tierra que el Señor le ha prometido, pero que todavía no posee, y que no poseerá hasta que el Señor se le entregue. Y entonces, qué significativo es que el primer trocito de tierra que tiene Abraham en posesión es para la sepultura de su esposa. Después, Abraham, ya anciano, llama a su criado más viejo, el que hacía de mayordomo de todas sus posesiones, y le hace hacer un juramento. La manera de hacer el juramento era poner la mano debajo del muslo. ¿Y qué le dice? Que vaya a buscar a una esposa para su hijo, pero que no sea cananea, sino que tiene que ir a su tierra a buscar entre su parentela. El criado obviamente se preocupa porque no es una misión fácil. Ir a una tierra que no conoce, hablar con personas que no conoce, para encontrar a una pariente que pueda llevar para ser esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Esto nos lleva a meditar en otro tema, que es el tema de las costumbres sobre el matrimonio. Y es muy importante tener una mentalidad justa, una mentalidad abierta respecto a esto, porque el modo en que el hombre y la mujer se han unido en matrimonio a lo largo de la historia y dependiendo de las culturas, no es siempre el mismo. Y no significa eso que un modo sea el único que es bueno, el único que es el justo. Esto lo digo porque siempre tenemos una visión tan limitada cuando no entendemos la diferencia de culturas y la diferencia de culturas a lo largo de la historia. Y queremos juzgar a partir de criterios que nos pertenecen solo a nosotros en estos tiempos y en estas partes del mundo, de acuerdo a una mentalidad específica de una parte del mundo, pero que no se vive así en todo el mundo y que no se ha vivido así a lo largo de la historia. Esto es importante para analizar que efectivamente el modo en que hoy en día se produce la unión entre el hombre y la mujer, ese proceso de conocerse, de enamorarse, de decidir casarse, no es el que se ha aplicado a lo largo de la historia, ni se ha aplicado a lo largo de las culturas, ni se aplica en todas las culturas hoy. ¿Puede cambiar este modo en nuestra cultura? Sí, por supuesto, puede cambiar este modo en nuestra cultura. Puede que el matrimonio se realice de otra manera, que el encuentro entre el hombre y la mujer sea de otro modo. Yo no lo sé.
No estoy en este mundo para inventarme otro modo en que el hombre y la mujer se conozcan, se enamoren y decidan casarse. Lo que reflexiono es que yo no tengo por qué tener una mentalidad cerrada pensando que es el modo occidental actual el único bueno. Porque claro, nos puede resultar sumamente extraño que este criado sea enviado por Abraham a encontrar la esposa a Isaac. Pero ¿cómo si no se han conocido? Y para colmo, cuando ya vemos el regreso de ese criado con Rebeca, quien va a ser la esposa de Isaac, simplemente la trae para que sea la esposa. Y podemos pensar, ay, pero ese matrimonio no era libre, ese matrimonio. Esos juicios, de acuerdo a los criterios de nuestro tiempo, de acuerdo a los criterios de nuestra cultura, pueden ser muy cerrados. Hay personas que lógicamente no van a entender a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque justamente no van a lograr abrir su mente para entender de lo que se está hablando. ¿Hay un matrimonio entre Isaac y Rebeca? Sí. Ay, pero ¿cómo de esta manera? Porque así era en ese tiempo, en esa cultura. El modo en que lo hacemos actualmente es el modo que lo hacemos actualmente. No es el único y no tiene por qué ser eterno. Tal vez lo sea, tal vez aquí en adelante el modo en que se encuentra el hombre y la mujer y deciden casarse siga siendo el mismo. No lo sé. Ni tengo por qué ponerme yo a decir, no, este es el modo que debió aplicarse a lo largo de toda la historia y ver con malos ojos entonces el matrimonio como se realizaba en el pasado. Eso significaría tener muy poca visión. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Recuerda que ya en el Evangelio de San Mateo habíamos leído antes de que Jesús subiera a la barca para cruzar al otro lado de la orilla, antes de que tuviera que enfrentar la tremenda tempestad y antes de que encontrara del otro lado de la orilla a esos endemoniados, dos personas se habían acercado al Señor para decirle, yo te voy a seguir a donde quieras. Y el Señor le dijo, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro le dijo, déjame ir a enterrar primero a mi padre y después te voy a seguir. Son dos que quedan ahí sin saber, el Evangelio no nos dice que ellos hayan seguido al Señor. Pero se nos vuelve a presentar ahora ese llamado del Señor. Llama la atención mucho de cómo se conforma esto. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando el Señor llama o cuando se recibe el llamado que viene efectivamente de Dios, se ve cómo hay un camino de discipulado. No siempre, porque el Señor también ha llamado a algunos que se han ido tristes, que se han alejado. Pero volvemos a ver cómo el Señor llama. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lógicamente el Evangelio que estamos leyendo es en primer lugar vocacional. ¿Qué significa la palabra vocación? Ser llamado por el Señor. En el mundo, la vocación hoy en día se confunde con aquello para lo cual yo tengo atributos, para lo cual yo sirvo, o
peor todavía, lo que a mí me gusta, me apetece hacer. Pero eso no es la vocación. La vocación no es aquello que yo quiero. La vocación no es aquello para lo cual yo sirvo. La vocación es en verdad para lo que me llama el Señor. Para lo que me llama el Señor. Esto es tan hermoso y tan bello, ¿por qué? Porque efectivamente nos recuerda que el Señor me puede llamar aquello que no me gusta en primer lugar, o aquello para lo cual no me siento con la disposición. Siento que no tengo los atributos para ello. Cuando entendemos que la vocación es el llamado del Señor independiente de mis cualidades, independiente de mis características, independiente de mis gustos, entonces entendemos la profundidad de la vocación. Porque es darse cuenta de que aquello que yo puedo pensar que es lo mejor para mí, al final tengo que decidir quién sabe más, yo o Dios. Si Dios me llama a esto, si Dios me llama al sacerdocio, si Dios me llama al matrimonio, si Dios me llama a la vida consagrada, a ser religioso, ¿quién sabe más? Dios sabe más. ¿Cómo se produce este llamado vocacional de Mateo? Jesús ve. Este es el inicio. Jesús nos mira. Jesús nos ve. Los ojos del Señor siempre están pendientes de nosotros. No se le pasa desapercibido Mateo. Vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos. ¿Y lo siguiente qué es? La simpleza del llamado. Sígueme. ¿Pero a dónde? No hay preguntas. No hay preguntas de parte de Mateo, no hay más información de parte del Señor. La simpleza del llamado. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Este es el encuentro con Jesús, este es el verdadero querer hacer la voluntad de Dios. Fíjate qué importante porque nos muestra el corazón y la disposición de Mateo, que a pesar de ser un recaudador de impuestos, a pesar de ser un hombre tachado por ser un publicano, tiene su corazón dispuesto a responder al llamado del Señor de manera inmediata. Y esto es precioso, esto es hermosísimo. ¿A dónde tengo que seguirte? Bueno, paso siguiente es ir a la casa de Mateo, porque es lo que nos muestra el Evangelio. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Sígueme. ¿A dónde? A tu casa. Ahí vamos a empezar. Vamos a empezar en tu hogar. Vamos a llamar a tus amigos, vamos a dejar que se acerquen a mí. Esto no lo entienden los fariseos, que le preguntan a los discípulos, no a Jesús, a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que no pueden entender? No pueden entender algo tan sencillo, ¿a quién ha venido a buscar el Señor? A los pecadores. Y por eso termina diciendo Jesús justamente eso. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. ¿A qué ha venido el Señor? A brindarnos su misericordia. A brindarnos su misericordia. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué pasa entonces si yo me coloco en el lugar de aquel que no es pecador? Yo no soy el llamado del Señor entonces. No se trata de decir, bueno, entonces yo voy a seguir pecando. No, se trata de justamente luchar para salir de todos los pecados, pero reconocer nuestra situación. Reconocer que tantas veces le he fallado al Señor. Si yo en cambio en mi conciencia dijera, no, yo no tengo pecados, yo no tengo ningún pecado. Bueno, hermano mío, Jesús no vino por ti. Yo prefiero hacer el esfuerzo
de conciencia, de reconocer mis pecados, para saber entonces que sí soy aquel por el cual el Señor ha venido, aquel que necesita sanación, aquel que necesita siempre ser atendido por Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.